Rotación externa. Detecta problemas en la articulación sacroiliaca o en la cadera. Positivo si duele en la ingle, articulación de la cadera o en la zona lumbar. Baja, sacroiliaca. Prueba de flexión, aducción y rotación interna. Evalúa pinzamientos femoroacetabular. Positivo si provoca dolor en la ingle. Evalúa la banda iliotibial al paciente está en decúbito lateral. Se deja caer la pierna hacia abajo. Si la pierna no cae, puede haber acortamiento o tensión de la banda iliotibial. Test de Thomas. Paciente en decúbito supino lleva una pierna al pecho, la pierna contralateral debe mantenerse en la camilla. Si la pierna contralateral se eleva, indica acortamiento del psoas. Evalúa la fuerza del glúteo medio. Se pide al paciente que se pare en un solo pie, positivo si la pelvis se cae hacia el lado opuesto, indicando debilidad en el glúteo medio. El paciente se coloca en decúbito supino, boca arriba y relajado. El terapeuta sujeta suavemente la pierna del paciente por el pie o el tobillo. Luego realiza una rotación pasiva de la pierna hacia adentro y hacia afuera, sin mover la cadera en flexión o en extensión. El paciente se encuentra en posición supina con el pie relajado, mientras que el examinador estabiliza la tibia con una mano, mientras que con la otra tracciona el talón hacia adelante. Este test se utiliza para evaluar la integridad del ligamento talofibular anterior. El evaluador percutirá suavemente el trayecto del nervio justo detrás del maleolo medial en caso de una posible presencia de una neuropatía del nervio tibial posterior, como en el síndrome del túnel tarsiano. El paciente se sitúa de pie frente a una pared y flexiona la rodilla hacia ella sin despegar el talón del suelo. Este test mide la movilidad funcional del tobillo en dorsiflexión. Con el paciente en decúbito supino y el pie en ligera flexión plantar, el examinador realiza un movimiento de inversión del retropie mientras estabiliza la pierna. Si se observa mayor laxitud en comparación con el tobillo sano, se considera un resultado positivo, lo que indica una posible lesión del ligamento lateral. Con el paciente de pie o sentado, el examinador dorsiflexiona pasivamente el dedo gordo. Si esta maniobra produce dolor en la planta del pie o hay limitación en el arco plantar, se considera positivo, indicando una disfunción del mecanismo de Whitlatch o una posible fascitis plantar. El paciente se coloca de decúbito prono con los pies colgando fuera de la camilla. Al comprimir la pantorrilla normalmente debería producirse una flexión plantar. Si no hay movimiento, el test es positivo, lo cual indicativo de una ruptura completa del tendón de Aquiles. Flexionamos la rodilla a 90 grados. Empujamos o jalamos la tibia según sea el caso. Si va hacia adelante, indica lesión del ligamento cruzado anterior, y si va hacia atrás, del ligamento cruzado posterior. Usamos nuestro cuerpo como punto de apoyo en el pie. Con la rodilla en extensión y luego en flexión, aplicamos fuerza lateral o medial. Si hay dolor o laxitud, puede estar comprometido el ligamento colateral, lateral o medial. Indicamos a nuestro paciente que se ponga boca abajo. Con la rodilla a 90 grados, comprimimos y giramos la tibia. Si duele, puede ser una lesión meniscal. Si duele al traccionar, puede ser ligamentosa. Flexionamos la rodilla al máximo,
rotamos la tibia y extendemos lentamente. Un clic o dolor sugiere una lesión en el menisco. Test de Job. Con el paciente en posición sedente, los brazos abducidos y los pulgares indicando hacia abajo, el terapeuta se colocará detrás del paciente con una mano en el tercio distal del antebrazo del paciente. Aplicaremos una fuerza descendente hacia el suelo. Si el paciente experimenta dolor del hombro o dificultad para mantener la posición aplicada, esto es indicativo de un posible problema del tendón supraespinoso. Test de Coleman, también conocido como la prueba del brazo caído. De manera pasiva, con nuestro paciente en sedentación, realizaremos una flexión de hombro, abducción, aducción, extensión, movimiento horizontal y rotaciones interna y externa del hombro. La prueba de Paté es utilizada para evaluar la función del músculo infraespinoso y redondo menor, ambos rotadores externos del hombro. La prueba consiste en pedir al paciente que realice una rotación externa del hombro contra resistencia, mientras el examinador estabiliza la zona y observa si hay dolor o debilidad. El Live Up Test es una prueba para evaluar la fuerza y la integridad del músculo subescapular del hombro. La prueba se realiza solicitando al paciente que coloque el dorso de la mano en la región lumbar media y luego levante la mano de la espalda manteniendo la retención interna del húmero. Si es positivo, tendremos que es un desgarre del músculo subescapular. Con la muñeca en posición neutra, el examinador percute suavemente sobre el trayecto del nervio mediano, justo por encima del ligamento del transverso del carpo. Una respuesta positiva se manifiesta cuando el paciente experimenta una sensación de hormigueo o corriente eléctrica que se irradia hacia los dedos, especialmente del pulgar, índice, medio y parte del anular. Esto puede indicar síndrome de túnel carpiano. Esta prueba también enfocada en detectar el síndrome de túnel carpiano. El examinador aplica presión directa sobre el nervio mediano en la cara volar de la muñeca durante aproximadamente 30 segundos. Una prueba positiva se presenta si el paciente reporta entumecimiento, hormigueo o dolor en el territorio del nervio mediano. La prueba de Finkelstein se utiliza para diagnosticar la adenosinovitis de Kerbein, una inflamación de los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar. Se le pide al paciente que cierre el puño con el pulgar dentro de los dedos. Luego se desvía la muñeca hacia el lado cubital. Una respuesta positiva es el dolor intenso en la cara radial de la muñeca, lo que sugiere inflamación tendinosa. Es una prueba común en personas con movimientos repetitivos de pulgar, como quienes usan el celular o practican ciertos deportes. Esa prueba evalúa la integridad del ligamento colateral medial. Colocamos una mano en la cara lateral del brazo, justo por encima del codo, y la otra mano en la muñeca del paciente. Aplicamos una fuerza hacia afuera en el antebrazo, generando una apertura medial, valgo. Este test busca detectar epicondilitis lateral, también conocido como codo de tenista. En el codo del paciente de 90 grados, estabilizamos el codo con una mano en la cara lateral. Con la otra mano, aplicamos resistencia sobre el dorsal de la mano del paciente. Le pedimos que extienda la muñeca contra esa resistencia. Prueba para epicondilitis lateral, estabilizamos el brazo del paciente con una mano. Con la otra realizamos pasivamente una pronación del antebrazo, flexión de muñeca y extensión de codo. Este movimiento estira los extensores del antebrazo. Este test evalúa la inserción del tensor del tercer dedo, realizando con una epicondilitis lateral. Estabilizamos el antebrazo con una mano, con la otra aplicamos resistencia sobre el tercer dedo, mientras el paciente intenta extenderlo. Le indicamos al paciente que extienda completamente el brazo frente a él, con el antebrazo en pronación y la palma hacia abajo.
Ahora le indicamos que sostenga un objeto pesado, como un libro grueso, con esa misma mano. Luego le pedimos que mantenga el brazo extendido y levante ligeramente desde la muñeca como si intentara hacer una extensión.